El agronegocio avança en tanto avança la deforestación. Apresenta cenário de violações de direitos humanos, principalmente no uso abusivo de agrotóxicos. Hay un principio en el derecho internacional público que empieza a identificar a las empresas como responsables de ciertas violaciones a derechos humanos. Hoy está la idea de la mercancía muy por encima de los derechos humanos. Nosotros tenemos que invertir, volver a poner los derechos humanos en el centro. Coexistimos, comunidades campesinas, comunidades indígenas, la naturaleza, bueno, los ríos. Las comunidades se organizan, articulan para poder resistir el permanente asedio. La ciudad de Pergamino es una ciudad que está en el norte de la provincia de Buenos Aires, una ciudad reconocida en la región, totalmente agropecuaria. El que vive en Pergamino y no valora que está y se va desarrollando o vivió, nació en el campo, no entendió la ciudad. La ciudad es agropecuaria. Y yo calculo que todo este movimiento que ven acá en la avenida es referido al campo. Acá es una ciudad muy de campo, tenemos muchas zonas de siembra y creo que mueve mucho. Se ve cuando el campo funciona bien, hay mucho movimiento, la gente gasta plata y tiene, digamos, para seguir reponiendo, digamos. Nosotros tenemos incorporado un chip desde que nacemos, culturalmente, ¿no? Pergamino, bueno, el motor de la ciudad es el campo. Quien nos da de comer es el campo. Quien mueve el desarrollo económico en Pergamino es el campo. ¿Quién va a hablar del campo? Vivía hasta hace muy poco en un barrio que se llama Villa Alicia y en el año más o menos 2009 comenzaron a haber fumigaciones frente a mi casa en una zona que les cuento que es una zona, de acuerdo al Código de Zonificación, una zona urbana. Acá no puede cocinar nada con esta agua. Yo no tomo ni loco, digo, ahora. Cuando uno toma agua, el agua es amarga, todo, ¿viste? Que hace mal el estómago. Y si vos haces un mate cocido, ¿viste? El mate cocido, vamos a decir lo que es. Vos por más que le pongas 10 cucharadas de azúcar, sigue estando amargo. A 100 metros para allá es todo campo y el veneno que fumigaban se agarró contaminación del agua. Los campos de fumigación sí están cerca. Sí, para fumigar están cerca. Te pasan los aviones por acá, los fumigadores terrestres, todo el día, y más en esta zona. El monocultivo te lleva a que vos fumigues. Y la fumigación, en consecuencia, genera un deterioro tanto en el suelo como en los seres vivos. Y adentro de los seres vivos estamos los seres humanos. Pero eso es evidente. Si te vienen y te fumigan ahí hasta acá, te va a hacer mal. Yo lo hacía y no me daba cuenta, tampoco. Manipulaba esa clase de remedios sin saber. Me empecé a enterar, bueno, a raíz del fallecimiento de una nena de 11 años que murió de cáncer, se contactó que era ya por el agua contaminada. Después empezaron a surgir muchos casos más, hasta que me tocó a mí. Vómito, diarrea, fiebre, a muchos les sale mancha. Es todo un tema.
Si está en el agua, si está en el aire, si está en los alimentos, si está en todos lados, ¿cómo no va a estar en el cuerpo de la persona? Históricamente, en el desarrollo de la humanidad, el alimento cumplió un rol básico que es justamente satisfacer el primer derecho, quizás el derecho a la alimentación. La idea del agronegocio justamente tiene que ver con reorientar el objetivo central del sistema alimentario a la cuestión de la mercantilización y de la de generar ganancias financieras. Las empresas no le importa nada. Las empresas quieren esto. Acá tenemos, como les decía, una utilización de 3.100.000 kilolitros por año de agrotóxicos en todo alrededor de la ciudad. Se encontraron entre 18 y 20 sustancias agrotóxicas a lo largo y a lo ancho de Pergamino, en los pozos de agua de red que sale por la canilla de cada casa. Tenemos un barrio que en 8 manzanas tiene 53 casos de cáncer. En realidad tenía, porque se fueron muriendo. ¿Qué te voy a decir si mi marido tiene fumigador? Se lo dije el año pasado. Mi marido tiene fumigador, ama igual que mi hijo. Tienen cosechador y fumigador. Aman andar arriba del fumigador y te dicen, pero no pasa nada. No se ponen protección. Te lo venden como algo bueno, pero la contraindicación, ¿dónde está? Hay ciertos productos o cierta actividad que ya debiera ser caracterizada como una actividad riesgosa. Si no hay controles por parte de las propias empresas a partir de este principio de debida diligencia, y tampoco hay controles por parte del Estado acerca de lo que se comercializa, la carga de probar el impacto de esos productos sobre el cuerpo, sobre el ambiente, está a cargo de las propias personas. Recuerdo que estaba embarazada de 5 meses casi de gestación y ese día habían fumigado. Volvía a mi casa yo del trabajo. Entré hasta mi casa, el veneno ya estaba adentro. Si abría la ventana se seguía ingresando. Si cerraba me quedaba atrapada en el veneno. A las 2 o 3 horas empecé con mucho dolor de cabeza, náuseas, vómitos. Yo me acuerdo que se me había dormido una parte de la cara hasta que empecé a tener contracciones. Y bueno, esa noche finalmente lo perdí. Después de eso y de charlar con el médico, ¿no? Porque él me vio como ya se me habían quemado las fosas nasales, se me había quemado las partes de la lengua, el paladar, la garganta. Y me dijo, te intoxicaste, pero si yo te firmo esto, a mí me salen a matar. Yo creo que las instituciones, el Estado, son escenarios de disputa. Lo que hemos vivido en este tiempo justamente es un avance muy importante de las corporaciones sobre las instituciones. En esta globalización de la economía o del mercado y de lógicas de mercantilistas
América Latina y África han sido territorios vistos para continuar con esa vorágine del capitalismo, sobre todo por la materia prima, ¿no? Tuvieron que pasar cosas graves para que los medios, para que la gente hable un poquito más, digamos. Si no te pasa de cerca, no te das cuenta, no puedes empatizar. Entonces, el hecho de que por ahí haya personas que no entiendan de que nos está contaminando a todos, de que el agua contaminada la tomamos todos, que no es solo un problema de gente que vive cerca. Creo que por eso es un poco indiferente. Nosotros empezamos con esta causa, ni bien se pudo, ¿no? Ni bien estuve habilitada, me presenté los análisis de mis hijos y bueno, fue ahí donde por primera vez nos escucharon. No quería que fuera una causa individual, digamos, particular, porque sabía que en el medio de todo esto había conocido un montón de gente que quizás como yo habría hecho ese mismo recorrido. Así que bueno, se llevó a cabo una investigación pero muy amplia. Tiene más de 43 cuerpos esta causa de investigación, donde hay más de 70 historias clínicas, donde se logra que finalmente se corra la fumigación, es decir, se prohíba las fumigaciones terrestres por 1095 metros terrestres y por 3000 por vías aéreas. Fue un fallo histórico en una ciudad sojera donde, bueno, imagínense que los intereses económicos o en lo que significa en el ámbito del poder en Pergamino, tocar esos intereses para proteger la salud de las personas, ¿no? Porque ese era el objetivo. Tenemos que encontrar un sistema agroalimentario innovador, tecnologizado, pero que responda a los desafíos de este momento, que es reconstituir nuestra relación con el ambiente, pero a su vez poder sostener el desarrollo de nuestro país, que hoy tiene al 40% de la población en la pobreza. Es un problema de derechos humanos, un problema de derechos colectivos. Cuando hablamos de afectar a las comunidades, se afecta un modo de vida, un modo de convivir con el lugar donde se está, en el territorio donde se está, y no solo es de los humanos, ¿no? Este modelo arrasador de la naturaleza, del agroindustrial, termina impactando en nuestro único espacio de vida como humanidad y los seres que estamos, ¿no? La tierra, la Pachamama. A los gigantes, cuando te dicen no, son unos monstruos, son unos gigantes. A los gigantes hay que limarles las patas.